Hola país, bienvenidos al Poder del Campo. Este es el programa de CRA de las Confederaciones Rurales Argentinas. Estuvimos con dirigentes de CRA conversando sobre distorsión de mercados granarios por un lado y la sanidad de la ganadería en el norte. Nos visita en el mano a mano María Fernanda González San Juan, la gerente ejecutiva de Fertilizar, tiene que ver con los suelos sustentables. Y la Sociedad Rural de Mar Chiquita cumplió 80 años. Hace años que existe el reclamo de lo que pasa en trigo, de lo que pasa en girasol y de lo que pasa en maíz, pero esta vez nos pusimos un poco más serios y estamos evaluando en números. Tenemos una primera estimación y estamos hablando de alrededor de 2.500 millones de dólares, que son los que, digamos, de alguna manera no recibe el productor del precio que debiera recibir del total de la producción agrícola argentina. Nos parece que es un número demasiado grande, que es algo demasiado importante y que, bueno, debemos conseguir la manera de que los mercados sean transparentes, estén institucionalizados, pasen por sistemas como las bolsas, y no que las compras-ventas de grano se hagan, digamos, con dos exportadores hablándose por teléfono y decidiendo lo que van a pagar. Así que, bueno, creemos que esto es un trabajo largo, que recién estamos empezándolo, pero nos parece que es muy importante darle la importancia que tiene. 2.500 millones de dólares para el sector agropecuario es muchísimo dinero y entendemos que tiene que volver al productor. Así todo, ¿son buenos los precios que hay hoy en el mercado, digamos? Por esta distorsión tampoco la rentabilidad se licúa. Bueno, no, hay dos, creo que hay que apartar dos cosas. Uno es, primero, la quita de precios que tenemos frente a los precios FOB internacionales o los precios de paridad. Y después otro es los precios internacionales, los vaivenes que tienen los mercados a nivel mundial. Quizá no estamos en el mejor momento de precios de todos los commodities, pero sí nos preocupa, o sea, sí vemos con muchísima preocupación que hay una quita muy grande, por ejemplo, en el mercado interno, en el caso del precio del girasol. El girasol vale lo mismo con retenciones que sin retenciones. Al girasol le sacaron las retenciones y sigue valiendo lo mismo. En números redondos, o sea, muy rápidamente. Así que pasa eso en girasol. En trigo hay unas diferencias muy grandes. Podríamos estar hablando de que se podría haber negocios de trigo a $100 más de lo que se está pagando, y estamos hablando de que hoy se está pagando $150. Entonces hay una diferencia demasiado grande que se nos está escapando a los productores y que, bueno, entendemos nosotros que pasa por la falta de transparencia y fundamentalmente de mercados, de institucionalización de los mercados. ¿Y hay mercados como el de girasol tal vez muy cartelizados, justamente dominados? Sí, pero lo que pasa es porque no hay bolsas, porque no hay lugares donde realmente se compran. Yo digo, a ver, como un ejemplo por ahí comparativo, ¿no? Si vos querés comprar acciones, tenés que ir a la bolsa de comercio y tenés que tener, bueno, un broker que te compre las acciones de YPF. Y ese señor va a pelear el precio de las acciones de YPF para comprarlas. Lo que resulte de quien quiera vender y quien quiera comprar. Pero sin embargo, eso es lo que pasa en una bolsa. Y vos vas a terminar comprando las acciones que vos querías al precio que realmente costaron ese día, como diferencia como resultado, entre la oferta y la demanda. Ahora, en el caso de trigo, de soja, de maíz, es un poco, de acuerdo al precio FOB, de acuerdo al precio internacional, ver cuánto se paga en la Argentina, y las bolsas existen, pero la realidad es que no hay una pugna, no hay una pelea entre los distintos exportadores para hacerse de la mercadería. Es un poco un dibujo que se hace de todo esto. Yo pregunto, ¿de dónde salen los precios forward, por ejemplo?
¿Dónde salen los precios forward? ¿Hay un mercado institucionalizado que diga cuál es el precio forward? No, es un convenio entre 5 compradores o 10, no sé cuántos son, que se ponen de acuerdo y decir, bueno, el forward soja mayo vale tanto, pero no tiene ninguna relación con lo que pasa en un mercado institucionalizado. Entonces, lo que creemos como productores es que lo que necesitamos son mercados transparentes e institucionalizados. La verdad que con las expectativas, la ganadería digo, con las expectativas que tenemos todos los del sector productivo agropecuario y con las dificultades que muchos de los colegas también tienen, ¿no es cierto? Si bien Corrientes ha venido en los últimos años manteniendo su stock y sufriendo dificultades de tipo climatológico, no nos olvidemos que tuvimos inundaciones 2 años seguidos en distintas zonas de la provincia que generaron complicaciones naturalmente. Eso se ve después reflejado para una provincia que es netamente de cría, se ven consecuencias reproductivas, ¿no es cierto? Pero la verdad que, bueno, en términos generales bien, con números muy finos, por lo que sabemos, la situación no es sencilla, la cuestión de costos de producción, terminando la segunda campaña de vacunación antiaftosa, así que en términos generales bien. Ahora recién hablábamos de inundaciones, estamos en una incipiente seca ya, sabemos de las cuestiones climáticas vienen complicadas porque se seca muy rápido el terreno en época de verano y bueno, se evapora mucha agua, pero creo que también transitando incipientemente un camino de reconversión en la ganadería de Corrientes, porque ya no solamente somos productores de terneros, sino que estamos, digo, incipientemente y con las tecnologías disponibles, avanzando hacia un esquema de recría, reteniendo novillitos y vaquillonas, y también tratando de volver a uno de las fortalezas que tenía Corrientes, que era el novillo pesado. Hoy con el escenario de posibilidad de exportación que tenemos, es factible, es un tránsito difícil por cuestiones financieras, pero bueno, de a poquito estamos yendo de nuevo en ese sentido, ¿no? Por último le quiero preguntar en materia sanitaria, brucelosis o tristeza bovina, ¿cómo está hoy? Hay algunos casos que se han publicado y visto en medios, ¿cómo está hoy la provincia? No, bien, en brucelosis muy bien, se sigue haciendo el trabajo de aplicación de la vacuna y en esto el gobierno de la provincia impulsa muchísimo, sobre todo para el pequeño productor, a través de la FUCOSA, de la Fundación Correntina de Sanidad Animal, la aplicación gratuita de la vacuna de brucelosis para productores de hasta 200 cabezas. Tengamos en cuenta que Corrientes, el 80% de los productores son pequeños productores, y la paradoja, el 80% tiene el 20% de la hacienda, nada más. Así que son realmente pequeños productores y eso el apoyo oficial o del Estado es importantísimo en este sentido, en complementación con la fundación de los productores en definitiva, porque es una forma de garantizar también el avance del saneamiento de la provincia. En materia de garrapata se está implementando, justamente estamos terminando también una auditoría de un plan mejorador de erradicación de la garrapata para la zona del centro-sur de Corrientes, en un intento que creemos que es el último que podemos hacer para poder erradicar definitivamente en esa zona, con la idea de seguir avanzando hacia el norte, porque acá intervienen cuestiones no solo sanitarias, sino también que tienen que ver con la salud pública. Estamos hablando de si eliminamos la garrapata vamos a hacer menos tratamientos contra ese parásito externo y esto tiene que ver con que no haya residuos después en carnes, etcétera, etcétera, ¿no? Así que se está trabajando muy fuertemente en eso. Lógicamente, al avanzar este proceso de erradicación, la hacienda de esas zonas en las que está en lucha pierde inmunidad con respecto a la posibilidad de anticuerpos con respecto a garrapatas enfermas si llegaran a subirle, y es donde se empieza a producir a veces la tristeza que vos hacías mención, tristeza bovina. Pero por otro lado tenemos el problema de
la transmisión que también a través de tábanos y de mosquitos, inclusive de la propia, si no se desinfecta correctamente la aguja, se puede transmitir cuando está en estado, digamos, de un animal enfermo hacia el otro con la propia aguja que se aplica en la medicación veterinaria. De lo que se llama, es del complejo de la tristeza también, pero no es anaplasma, que inclusive los insectos lo pueden transmitir de un animal enfermo a otro, y es un tema también que afecta no solo al rodeo en general, que produce mortandad si no se lo toma a tiempo, sino también pérdida de preñeces, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se sigue trabajando muy fuertemente en todos estos aspectos sanitarios, ¿no? Si te parece alguno de los programas, si querés volver a ver un programa que viste, te invitamos a verlo en CRA TV por YouTube. Estamos con María Fernanda González San Juan. Fertilizar, que es una asociación civil, y le vamos a preguntar qué significa o cuál es el objetivo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Fertilizar es una asociación civil que nació como asociación hace unos 14 años, pero es un proyecto que nace en el INTA hacia el año 94, cuando la tecnología de la fertilización se empieza a hacer cada vez más importante y empezamos a necesitar un desarrollo técnico de esta tecnología de la fertilización. Y entonces el INTA entiende que es hora de tener este programa. Y durante 10 años funcionó esto, que lo que buscaba era generar información técnica y difundir los conocimientos. Y esto fue en el año 94 y estuvo siempre dentro del INTA, y en el 2004 se constituye como asociación civil, donde el INTA queda como un gran actor en todo lo que tiene que ver con la investigación, ¿no? Hoy Fertilizar está formada por empresas que funcionan dentro de la cadena de la fertilización, productoras de fertilizantes, distribuidoras, traders, todos los que de alguna manera tienen que ver con la fertilización. Pero el ideal es que cada vez nos optimicemos, que nos volvamos eficientes, que gastemos solamente lo que tengamos que gastar. Sí, obvio. La verdad es que hay dos cosas para prestar atención. Una tiene que ver con el uso de la tecnología para generar cada vez mejores cultivos, mejores granos, en lo que tiene que ver con rendimientos y lo que tiene que ver con calidad. Pero por otro lado, la tecnología de la fertilización también tiene un impacto sobre la preservación del recurso natural. También. Claro, porque los nutrientes son algo que están en el sistema, están en la naturaleza. Lo que suele pasar es que los nutrientes están en la naturaleza o concentrados en un lugar que no está accesible por los cultivos, y entonces el hombre tiene que tomarlos de ahí porque son minerales la mayoría, entonces tengo que ir a buscar el mineral y llevarlo donde el cultivo está, porque el cultivo lo necesita en ese lugar. Y también están el reservorio, que está al alcance de los cultivos, es la materia orgánica, que es la que concentra la gran cantidad de nutrientes, pero todos sabemos que la materia orgánica de los suelos... ¿Qué pasó cuando había problemas por los costos, los importados, qué sé yo, y la gente, no sé, por necesidad o por inconsciencia o por lo que fuera, empezó a llevarse a exportar nutrientes, a sacarlos del suelo y a no reponerlos? Claro. El tema es ese, el cultivo, donde está instalado el cultivo, absorbe los nutrientes que tiene. Se los lleva. Y claro, los moviliza el grano, y cuando cosecho, mucha cantidad de esos nutrientes que absorbió, me los llevo con la cosecha. Entonces, lo que sucede es que, en primer lugar, en algún momento el suelo dice, de esto no tengo más, y acá se acabó, y entonces se empieza a limitarme el rendimiento, porque no tengo más. Se empieza a secar la tierra. Se empieza... Claro, y lo que sucedió fue que yo tomé muchos nutrientes del suelo y me los llevé con la cosecha. Entonces ahí hay un desbalance, eso es lo que llamamos, cuando hablamos del balance de nutrientes, es porque cuando yo extraigo mucho más de lo que pongo, lo que estoy haciendo es que el suelo es el que está... Estoy gastando mi capital. Exactamente. ¿Y qué pasa, María Estoy subsidiando esa ¿Y producción cómo con mi está? sueldo. ¿Se está reponiendo lo que uno se lleva? No. Argentina tiene históricamente balances negativos. Cada nutriente tiene su particularidad, pero el balance es negativo, y lo que está pasando es que hay años donde
si hay años donde la cosecha está limitada, por ejemplo, por falta de agua, porque hay un estrés hídrico, en general se absorben menos nutrientes, porque como no hay agua y lo que los nutrientes van a ingresar con el agua. Viaja con el agua. Claro, entonces esos años se absorbe menos, pero también se produce menos. Ahora, en los años donde hay mucha producción, eso es un balance. Una pregunta se me Y solo, escuchá, ¿sabes lo que te voy a contar? El 30% de los nutrientes que se lleva el cultivo, que se cosechan, los aporta el fertilizante. El resto, el 70% restante, lo aporta el suelo. Entonces, cuando eso sucede en un año, uno parece, bueno, pero cuando se repite año tras año, eso es el impacto sobre el recurso natural. Te pregunto, se me acaba de ocurrir, hace muchos años, cuando naturalmente rotaban y tal, y no conocían todo esto, los abonos eran una cosa muy primaria. ¿No había ese daño? ¿Era más equilibrado el tema? No, lo que pasaba era que Argentina tiene un privilegio, que son suelos con un antecedente de fertilidad natural en gran mayoría, que es bueno y que la verdad es que es una bendición. Sí, claro. El tema es hasta dónde le vamos a pedir a eso y qué le hemos pedido históricamente. ¿Pero se le sacaba menos que hoy? Bueno, sí, los potenciales de rendimiento de esos cultivos eran menores. Acá tiene tantas toneladas, y tengo muchas más. Claro, antes un maíz de 7.000 kilos y hoy hay maíces de 18.000, de 15.000, de 11.000 kilos. Bueno, el potencial aumentó mucho. Hoy estabas hablando con Verónica del manejo por ambientes. A ver si tiene que ver con esto. La primera vez que vi que hace unos mapas satelitales del suelo y que va una máquina y que es tan inteligente que va o ayudando o matando inclusive o combatiendo según la zona todo lo que tiene que hacer. Sí, la agricultura por ambientes lo que, digamos... Que hay un software. Bueno, los softwares son como el respaldo que tenemos, pero lo que uno va teniendo, lo que uno busca con la agricultura por ambientes es, a partir de información que viene de distintos lugares, por ejemplo, un análisis de suelo, un monitor de rendimiento, un análisis de napas, todo lo que uno se pueda sentar en un escritorio y tratar de poner arriba de un mapa toda la información que tiene. La cruza, y entonces vamos a entender que esta loma no funciona igual que este lote, funciona distinto. Aunque esté a 100 metros. Claro, cuanto más uno ve el lote y ve el terreno, esos siempre son como ambientes distintos. Cuanto más planchado, en general, uno ve cosas más parejas. Pero lo que cuando uno tiene toda esa información y la cruza, se empieza a dar cuenta que el potencial de este lugar, de este lote, es distinto a este. Entonces, ¿por qué voy a poner un recurso, un insumo acá, en este lote, que no lo voy a poder aprovechar porque tengo una limitante? Que no tengo acá y que por ahí conviene que acá ponga más y no acá. Entonces, el conocer bien los ambientes nos permite ser más eficientes cuando vamos a usar el insumo. En el caso del fertilizante es el fertilizante, pero podríamos hablar de otro tipo de insumos, hablar de la densidad, de la cantidad de semillas que voy a poner. O para combatir. Entonces, sí. Entender cada lugarcito nos ayuda a ser más eficientes en el manejo. Y ser eficiente en el manejo es ser eficiente también en el dinero. Bueno, la pregunta es cómo viene para la campaña de trigo la fertilización. El trigo es un cultivo que se ha recuperado a partir de los cambios cuando en el 2016 se siembra ya el trigo con las nuevas políticas y sin retenciones y el tema de la comercialización. Eso hizo que el trigo, por una parte, recuperara superficie, que era algo que deseábamos, porque cuando hablamos de nutrientes, yo te digo que el desbalance y todo, y uno piensa en los en nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, pero el carbono, que es un nutriente que no lo ponemos con el fertilizante, me lo deja el rastrojo de las gramíneas, y ahí está el trigo. Entonces el trigo es muy importante. Cuando el trigo se recuperó en los últimos años, llevó más tecnología y fue mejor fertilizado. Es un cultivo que el productor ha reaccionado rápido y le ha puesto tecnología. Técnicamente o agronómicamente entendemos que todavía le queda para crecer, pero por ejemplo en 2015 hubo un problema muy serio de proteína en trigo. Tuvimos un trigo de muy mala calidad de proteína, se perdido, y la proteína del trigo es nitrógeno, nitrógeno, y el nitrógeno va con el fertilizante. Entonces lo que se ha logrado en el 2016 fue, en cierta medida, con esas dosis que se han regulado mejor, resolver algunos de esos temas.
Así que el trigo uno tiene mucha esperanza de que recupere cada vez más superficie. Por ahí el tema de las inundaciones no nos... Bueno, eso ya no depende tanto de uno. Pero bueno, hay que ver cómo lo podemos manejar. Pero sí, el trigo va mejor. La soja es un cultivo que no ha logrado, en estos años que sí logramos que las gramíneas recuperaran nivel de tecnología, la soja viene atrás. La soja siempre parece el cultivo donde busco salir hecho o salir y compensar. Pero realmente la soja tiene una gran brecha de rendimiento para lograr. Claro. Entre la media que se logra y lo que se podría lograr, Ahí es muy grande. claro, exactamente. La soja tiene una gran oportunidad. Así que no es menor prestarle atención a la soja. Gracias por la clase. No, por favor, un María placer. Fernanda González Sanjual, Fertilizar, aquí en el Poder del Campo. Bueno, lo dijimos hoy por la 11 Mar Chiquita, antes de llegar a Mar del Plata. La sociedad rural cumplió 80 años y obviamente allí estuvimos. Entre pañales mojados y canciones maternales, entre andador y juguetes, la infancia se va pasando. Y con los primeros pasos, travesuras y rabietas. Es bueno cumplir 80 años. Es bueno haber podido vivir todos estos años en trabajo, en producción. Todos los años tienen su dificultad. Y no estamos exentos los que estamos en el campo de eso, pero siempre con la meta de producir más, de seguir bregando para que se mantenga esa vida cultural que las sociedades rurales le aportan al pueblo como un evento más o como una institución más. La verdad que lo primero que uno siente es mucho orgullo de poder representar instituciones como esta, donde se cumplen 80 años, donde se hace un culto a la tradición de los que fundaron. Hoy en el discurso del presidente escuchábamos las condiciones socioeconómicas de Mar Chiquita cuando se fundó la rural y se hacía mención a los fundadores. Porque uno proyecta el futuro, pero siempre tiene que tener en cuenta de dónde viene y cuáles son los principios, ¿no? Que son en definitiva lo que uno siempre va defendiendo. En el movimiento rural confederado hay muchas sociedades rurales que están pasando los 75, 80 años, algunas ya pasaron los 100. Eso significa que hay mucho trabajo y mucho tesón, mucha defensa del sector en el territorio, ¿no? Y nos pone muy orgullosos. Y va pasando la vida, la vida, la vida, la vida. Y va pasando la vida, la vida, la vida, la vida. Último programa del año, que arranquen muy pero muy bien, que arranquen muy bien el 2018, nos veremos seguramente durante todo el año. La semana que viene aquí en el Poder del Campo vamos a conversar con Raúl Bocó, que es el presidente de FARER, los productores de Entre Ríos. Nos vamos, hasta la semana que viene, país, muy pero muy buena vida.